Buenas tardes a todos. Bueno, muchos me conoceréis, seguro. ¿Quién me conoce aquí? Venga, vamos a... Bueno, no, ¿a que sí? Hoy vengo raro, ¿eh? En condiciones normales no me vais a ver así. Bueno, a ver, yo soy muy amigo de que esto sea divertido. Vamos a hacer algo interactivo, de manera que tenéis un premio. Aquel que se involucre más, aquel que le eche más imaginación o más conocimientos, al final, tengo ahí un secretario escondido entre el público, ¿vale?, que irá tomando nota, y al final tenemos, queríamos haber traído más, pero solo hemos encontrado uno a estas horas de la tarde, un monedón, que es el Ducado del Rey, que os vamos a dar por vuestra colaboración en el tema, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a haceros un repaso, vamos a bajarnos a las trincheras, ¿no? Vamos a bajarnos digamos, a los soldados. Muchas veces estamos hablando de la historia en grandes términos, ¿vale? Pero curiosamente siempre se nos olvida bajarnos, pues ya no solo a la vivencia del soldado, que tampoco la vamos a tocar hoy, sino al sistema de lucha, al armamento, a las vicisitudes de las unidades, etcétera, etcétera. Y esto es lo que queremos contaros hoy, ¿vale? Pero no lo voy a contar yo, me vais a echar una mano vosotros, ¿vale? Y ya diráis, yo no me he traído la lección aprendida, no. Seguro que muchos de vosotros tenéis unos conocimientos profundísimos del asunto. Y la idea es que lo que quiero es que precisamente colaboréis conmigo, ¿vale? Bueno, como esta tarde os han hablado de Pavía, ¿vale? Vamos a empezar en Pavía y vamos a acabar el primer Borbón, en Felipe V, ¿vale? Vamos a ver una evolución de diferentes armas y cuerpos a lo largo de ese periodo, ¿vale? ¿De esto os han hablado alguna vez? O sea, de la evolución del ejército español, en este caso, o como se tiene que decir ahora, de la monarquía hispánica, porque parece que español no era de otros, ¿no? Es curioso. Cuando hablamos del ejército inglés, hablamos del ejército inglés, no hablamos del ejército de la monarquía inglesa, pero aquí parece ser que la palabra España muchas veces está proscrita, entonces hay que quitarla un poco de medio. Pero bueno, pues vamos a empezar a hablar de Pavía. Fijaros, seguro que os han contado los avatares de la batalla y de la importancia de que la infantería española, no te digo por primera vez, pero sí es una de sus primeras veces, se va a hacer con el campo de batalla de una forma definitiva. Anteriormente habíamos luchado en Garellano, en Ceriñola, en Bicoca, pero Pavía sin duda es un antes y un después. Ya sabéis que nosotros no somos, cuidado, mucha gente afirma el tema de que efectivamente somos pioneros con el tema de la utilización por el gran capitán del sistema interarmas, ¿no? O sea, ¿qué armas? Venga, que me haya hecho una mano. Desde las picas, los arcabuces, los ballesteros, tenemos también... Un punto para el caballero este. Venga, exactamente. Pero ya que lo has dicho, me tienes que explicar, y si no lo sabe él, que sí lo sabe, pero bueno, si no lo sabe él, paso palabra, ¿para qué sirve cada una de esas armas? O sea, la pica. ¿Para qué sirve la pica? La pica gana distancia de la infantería sobre la caballería, pone una posición de ventaja, nos ayuda a derribar al jinete, también a bloquear, a inmovilizar la movilidad que supone el caballo en sí mismo. La pica... Pero espera un momento, sí. me la estás describiendo casi como un arma ofensiva. Pero os garantizo una cosa, yo tengo una colección de picas en casa. La pica, y salto para que otro tenga la oportunidad de... No, pero vuelvo contigo, ¿eh? ¿Cuál es la longitud normal, y os doy la horquilla, de una pica? 5. Tiene razón, no, 6 metros no, 6 metros ya... No, entre 4,20 en función de ejércitos y unos 5,20, ¿vale? Eso es más o menos lo normal. Sí, es verdad que hay excepciones, ¿no? Pero lo normal es eso. Seguramente vosotros no habéis tenido nunca la oportunidad de coger una pica, ¿vale? Nosotros las que tenemos en la asociación miden 5,20 metros. Os garantizo que un hombre, tú que estás bien formado, mantener una pica recta de 5,20 metros es harto difícil, ¿vale? Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Pues muy fácil, que la pica no es un arma ofensiva. El arma no sirve para atacar, ¿vale? En ningún caso, ¿vale? Fijaros, muchas veces tenemos idealizados, muchas veces seguramente por las películas, pero cuidado con el tema, los combates entre infantería, o sea, piqueros contra piqueros. Pero os hago yo una pregunta, por sentido común, ¿vale? Y puntito, ¿eh? ¿Eso se busca tácticamente? ¿Por qué no? Porque un piquero es parte de un erizo. Y lo último que quiere es que le ensarte. Bueno, pero eso es parte de la guerra. El no está bien, pero en lo que has continuado a contar no me... Además la pica es una arma defensiva, no ofensiva. Cierto, también, te doy medio punto solo. Pero quiero que me remates la jugada. En realidad
lo que protege hasta el arcabucero y a los alrededores. ¿De qué? ¿De qué? O bien de la caballería o bien del posible... Sí, ya sí, lo has dicho bien. De la caballería. De la caballería. Daros cuenta de una cosa, vamos a ver, y eso lo sabéis todos. ¿Cómo se combatía, o sea, cómo combatían los tercios? Por unidades, o sea, el tercio técnicamente, que nunca es verdad, sobre el papel tenía 3.000 tíos, ¿vale? En grandes formaciones, ¿vale? Eso significa que solo tenéis que ver los cuadros de época, que tenéis aquí unos cuantos, ¿vale? Donde efectivamente centenares de hombres, ¿vale? Avanzaban como uno solo en pos del enemigo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tácticamente, la lucha entre piqueros no tenía objeto, porque tú imagínate bloques, o sea, centenares de hombres en líneas de a lo mejor de 5 o de 6 de fondo, que se enfrentan con otros. El combate que podía tener entre los piqueros no era definitorio, porque tácticamente no, o sea, yo te mato a ti, tú me matas a mí, ¿qué ganas con eso? No ganas nada. Entonces, curiosamente, los combates entre piqueros sí ocurrían, cuidado, pero no se buscaban. Os pongo un ejemplo. Cuando una unidad descresta una colina y se encuentra en el lado contrario con la otra, pues no le queda más remedio que poner las picas en ristre y combatir. Pero, vuelvo a repetir, militarmente no es una opción táctica a buscar, porque queda irresoluto el combate. No se busca eso, ¿vale? Otra cosa es que efectivamente ocurriera, ¿vale? Como en cualquier batalla, tú no puedes controlar lo que está ocurriendo, ¿no? Ya sabéis que alguien decía, Clausewitz decía, la guerra es el reino de la incertidumbre. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues escuchad, un tío con una pica de 5 metros, ¿vale? Por cierto, por si no lo sabéis, os digo, las picas españolas, ¿vale? Eran de una calidad especialmente buena, se hacían con fresno vizcaíno, ¿vale? Que tenía dos características. Venga, ¿quién sabría decirme las dos características? Por sentido común, ¿eh? No porque las sepáis. Hombre, madera, las fibras muy apretadas, por lo tanto dureza extrema, y luego muy pulidas también, ¿no? No. ¿Quién ha dicho eso? Gana el caballero y ganas tú. Apunta. Sí, señor. No dureza, cuidado. Al revés. O sea, el cuanto más duro... Yo te voy a poner un ejemplo. Claro, la flexibilidad es fundamental. Yo os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y para que veáis que el tema de mucha gente dice, pero los frikis de la recreación y tal cual. Los frikis de la recreación muchas veces conocen de primera mano, porque mis manos lo demuestran, ¿vale? Precisamente cómo se combate. Porque lo hacemos de verdad, ¿vale? Con los cortes y quemaduras correspondientes. Entonces, curiosamente, hemos comprobado, ya sabéis que lo habréis oído y si no os lo cuento yo, que hay una gran recreación que se hace en Holanda, que es Grole, que es una cosa verdaderamente espectacular. Yo, un día, si tenéis ocasión, no dejéis de ir, porque realmente es algo para ir a vivirlo desde dentro y para ir a verlo desde fuera. Grole, nos hemos quedado sorprendidos de que, curiosamente, cada vez que nos enfrentábamos con piqueros holandeses, o ingleses, o de otros países, normalmente les partíamos las picas, que además lo hacemos a propósito, porque cuando nos enfrentamos vamos a dar de verdad. O sea, es como si fuese el rugby, para que os hagáis una idea. Curiosamente, las picas suyas normalmente son de pino, ¿vale? Es dura. El fresno parte el pino, ¿vale? Y sobre todo, daros cuenta de una cosa, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más. Esto es lo que mide una pica. Intentad mantenerla en ristre, ¿vale? Y sobre todo, daros cuenta de una cosa, la pica tiene que ser, por definición, flexible. Por definición, porque si no, ya te digo que no va a aguantar. Bueno, pues hablando de la pica, os cuento lo siguiente. Efectivamente, imaginaros esas masas de piqueros que lo que son en realidad es, y lo vais a entender con un símil mucho más moderno, es un obstáculo antitanque andante, ni más ni menos. Tenemos caballeros acorazados, que son los carros de combate del enemigo, ¿vale? Que hasta ese momento eran prácticamente invulnerables, ¿vale? Y efectivamente la infantería, la única manera de protegerse es para llevar su propio obstáculo. Claro, decías tú, ensartar al caballero. Evidentemente ocurría, claro. Pero volvemos a lo mismo, no solía ocurrir. Y te voy a decir por qué. Porque esas masas compactas de piqueros lo que hacían era parar la carga de caballería. Y ahí es donde aparecían los otros, que eran, ¿quiénes? Vamos a ver, Arcabuceros. Y, ya que lo has dicho. Bueno, pero espera, ¿y quién más? Porque estamos hablando de la primera de la época de Pavía, ¿vale? Roderos y rodeleros. Pero vamos a hablar de los que proyectan armas, o sea, de armas de proyección. Ballesteros y arcabuceros. Efectivamente, lo que sirve es básicamente para mantener al enemigo a distancia y pulverizarlo a distancia. Esa es la táctica del siglo XVI, ¿vale? O sea, mucha gente dice, no, porque efectivamente los españoles inventamos el asunto. No,
Los españoles simplemente adaptamos algo que ya existía y lo mejoramos no, lo llevamos más a la práctica. Os voy a poner un ejemplo. Esto ya hay experiencias anteriores, ¿vale? Yo os quiero recordar la batalla de claro, es verdad que no son armas de fuego, pero es una proyección de munición, ¿vale? Distinta. Agincourt, ¿vale? Que todos sabréis por lo de Enrique V, o Crecy, o incluso Castillón, ¿vale? Son todo batallas donde efectivamente hay una proyección, ¿vale? Importante manteniendo a la caballería enemiga a distancia, ni más ni menos. En nuestro caso, el gran capitán se da cuenta de decir, coño, pues esto funciona. Los piqueros suizos, ¿vale? Que en ese momento habían sido, digamos, innovadores en el uso de la pica, el hombre se da cuenta de decir, coño, si a estos piqueros que ya existían yo le añado, digamos, el máximo posible de armas de fuego, que estaban iniciándose en ese momento, como se llamaban, ya sabéis, ni siquiera mosquetes, eran armas de mano, ¿vale? Bueno, pues si yo le doy mucha potencia de fuego, yo lo que voy a hacer es mantener a distancia al enemigo y lo voy a ir pulverizando a tiro limpio, ¿vale? Tan sencillo como eso. Bien, ese es el gran, digamos, el gran avance de nuestra infantería, sin duda. Que vamos a ser los primeros en darnos cuenta de que efectivamente esa unión interarmas tiene unos efectos tácticos instantáneos, tan sencillo como eso. Yo os voy a poner un ejemplo, para que lo entendáis. La ametralladora. Todos habéis oído hablar de la ametralladora. Pero, ¿alguien me sabría decir de qué década es la primera ametralladora? Ups. Muy bien. Venga, otro punto para aquí el caballero. A final del siglo XIX. Más concretamente. Magnífico. Sí, señor. Punto para el caballero. En la guerra o sea, las primeras ametralladoras multitubo, son la Norderfeld, la Gatling, etcétera, etcétera, son de la década de 1860. Lo que pasa es que hay que esperar un poquito más, ¿vale? Hasta la década de 1880 para que entendamos la ametralladora tal y como la entendemos en este momento, ¿no? Con un único tubo. Ya sabéis que hay un señor que se llama Sir Ian Maxim, ¿vale? Que va a ser el padre del arma, ¿vale? Bueno, pues fijaros. En la guerra, y además lo has dicho muy bien, porque esto nos da pie precisamente para que entendáis el tema de la evolución de las armas también del siglo XVI. Fijaros, la ametralladora en el 1860 existe, en 1870 también. En 1870 los prusianos y los franceses se enfrentan en la guerra franco-prusiana, ¿vale? Muchos conoceréis el asunto. Y curiosamente pasa una cosa simpaticísima, los alemanes no tenían ametralladoras, pero los franceses sí que tenían, ¿vale? Técnicamente parecía que con una Gatlings americanas, con una potencia de fuego superior, pues parecía que los franceses podían derrotar a los alemanes. Pero no ocurre así. ¿Por qué? 2 puntos. Aquí el caballo. Sí, señor. Muy bien. De eso vamos a hablar. Efectivamente, no la usan porque tácticamente, y sigue con la frase. La utilizan como artillería, no la utilizan para... Otro punto más. Magnífico. Magnífico, bravo por ti. Sí, señor. Porque la concepción táctica del momento decía que la ametralladora no era otra cosa que una especie de pieza de artillería ligera. Y curiosamente los franceses mantenían la ametralladora a 2 kilómetros de distancia de la línea del frente. ¿Qué sentido tiene eso? Pero curiosamente esto que nos puede parecer idiota a todos, curiosamente se mantiene mucho tiempo. Porque curiosamente, fijaros lo que ocurre, y esto es simpático, cuando los ejércitos de la o sea, de los imperios centrales y de los aliados en la Primera Guerra Mundial se tocan en el Flandes de 1914, ¿vale? La ametralladora ya existía por ambos bandos. Pero curiosamente, ¿qué ocurre? Que hasta ese momento, tácticamente, nadie sabía utilizarla. No sabían para qué servía. Simpático. Nadie sabía lo que servía. Curiosamente, cuando los dos ejércitos se tocan, ¿vale? O sea, los primeros meses de septiembre, octubre de 1914 es cuando resulta que les enciende a los dos ejércitos al mismo tiempo una bombilla y dicen, coño, ya sabemos para qué vale esto. Esto vale para defender, ¿vale? Porque efectivamente con una sola máquina controlo un espacio grandísimo y barro del enemigo. Pues claro, ahí es donde viene, lo que no me quiero extender por ahí, un día os lo contaré, que es apasionante. Claro, el problema es que ya sabemos para qué vale, sirve para defender, pero no sirve para atacar. Y la pregunta que os hago es, ¿por qué no servía para atacar? No es realmente una ametralladora. ¿Quién ha hecho eso? Bravo. Lo ha dicho, peso. El problema es el peso. ¿Sabes cuenta? Yo, mira, un día, si me dejan los del fondo, yo os traigo una. Tenemos una colección de armas originales, ¿vale? Traemos aquí una Maxim y veis y entendéis de qué va el asunto, ¿vale? Porque una cosa es leerlo en los libros y otra cosa es tener el arma y coger el arma y sopesar el asunto y decirte, coño, ya sé de cómo va esto. Bueno, pues fijaros, lo has clavado. El problema es el peso. Date cuenta de una cosa, que una Maxim, o sea, el arma en vacío,
y yo recuerdo que las ametralladoras de Primera Guerra Mundial del principio de la guerra van todas refrigeradas por agua, y el agua va aparte, ¿vale? Bueno, pues una Maxim está pesando en torno a unos 55 kilos. Ojo, te os cuento una cosa, consume, y os lo digo en peso, cada minuto, aproximadamente de 2,5 kilos, 3 kilos de munición, cada minuto. Sin contar con los cañones, porque cada 10.000 disparos hay que cambiar los cañones, y sin contar con el agua. Eso significa que todos los trastos de una sola ametralladora están muy por encima de los 80 kilos, ¿vale? Para que tenga una cadencia tal cual. Claro, evidentemente, puedes defender muy fácil. Te pones en tu posición y ametrallas a la gente hasta que no queda ni uno. Pero ¿y cómo ataco? Precisamente de ahí viene, digamos, el empate técnico que van a tener los dos bandos al principio de la guerra, ¿vale? Pero no me quiero enrollar con eso. Un día os lo cuento. Lo que quiero contar, o sea, lo que pretendía contaros es que, aunque las armas existan, ¿vale? Que curiosamente muchas veces nadie sabe utilizarlas correctamente, ¿vale? Os pongo otro ejemplo, que también, seguro que aquí hay muchos amantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿a que sí? Sí, ¿verdad? Bueno, pues hay un caso clarísimo. Curiosamente, el creador de las teorías acorazadas es un británico. ¿Sabes? ¿Quién me sabría decir? ¿Cómo se llama el tipo? Magnífico. Otro punto para caballo. Sí, señor. El Lindenhart. Pero curiosamente, exactamente, nadie hace ni caso. O sea, su propio ejército, precisamente por los recortes de después de guerra y tal y cual, y gobiernos laboristas que entran y que no quieren saber del asunto, pues no, se queda ahí. Pero quien lo lee es... No. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho Guderian por ahí abajo? Bravo, uno para ti. Sí, señor, Guderian. Bravo, uno para ti. Pues Guderian es el que lee a Lindenhart y dice, coño, es que este hombre tiene razón. Y efectivamente, se va a aplicar a partir de ese motor. Os voy a contar una cosa curiosísima. Curiosamente, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, todos, por fama, pero no es real, cuidado con las famas, ¿vale? Porque si rascas la realidad te encuentras con que muchas veces lo que leemos no es cierto, ¿vale? Todos hemos oído hablar de las divisiones Panzer, de la división Fantasma, de la 7ª acorazada alemana con Rommel a la cabeza. Pero curiosamente, y pensamos que efectivamente la capacidad acorazada alemana era omnipresente y omnipotente. Muy bien, efectivamente, no lo era. El ejército francés y el británico combinado, pero solo el francés, tenía bastantes más carros de combate que los alemanes. Bastantes más. Lo que pasa es que tácticamente no sabían utilizarlos. Porque ellos partían de la base de que el tanque había que repartirlo entre las unidades de infantería para darles apoyo, no como punta de lanza. Bien, ¿qué os demuestro con todo esto? Pues esto es un poco el tema de los tercios al comienzo del asunto. Las armas existían. ¿En qué somos nosotros geniales al principio? Luego ya veremos que la cosa, igual que al principio nos va muy bien, luego no nos va tan bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos innovadores al darnos cuenta del uso táctico del arma que ya existía, ¿vale? Y de ahí va a salir nuestras victorias, ¿vale? Que son muchas y muy prolongadas, ¿vale? Y también derrotas, como Pavía. Y en Pavía nos vamos a enfrentar a este tipo, ¿vale? A los famosos carabineros franceses, ¿vale? Que no son otra cosa que caballeros fuertemente acorazados, donde efectivamente se imponía esa filosofía casi medieval, donde la caballería pesada era la reina de las batallas, ¿vale? Y va a quedar ya de manifiesto, ya definitivamente, que hay un nuevo rey de las batallas, que va a ser la infantería, ¿vale? Gracias a ese sistema interarmas, ni más ni menos. Ya os podéis imaginar que este señor, ¿vale? Era, sobre todo si la infantería lo conseguía mantener a distancia, gracias a los piqueros, ¿vale? Era extremadamente vulnerable. Y yo os hago una pregunta. Venga, no de Pavía, sino del periodo, siglo XVI, siglo XVII. Sabiendo que la caballería pesada, o no pesada, la caballería, ¿vale? Cada vez va perdiendo, importancia táctica. La pregunta es, si vosotros seguro que alguno de vosotros lo sabréis. De hecho, no os voy a dar una pista, pero lo tenéis alrededor, la contestación. Si vosotros fuerais caballería, y sabéis que efectivamente no podéis cargar contra las picas, porque el caballo queda ensartado o tú mismo te quedas ensartado, ¿cómo acabáis siendo caballería con la infantería? Explicádmelo, como si fuera tonto. Por ejemplo, lo que se hacía con la caracola. Magnífico, otra pregunta para el caballero. ¿Qué? Explícanos la caracola. La caracola es una maniobra que la caballería se acerca con pistolas de arzón. Sí, señor. Normalmente Bravo. se acerca a tirar de pistola, descarga, vuelve para atrás, cambia de pistola y vuelve haciendo lo mismo. Bravo. Sí, señor. Esa es la caracola. Efectivamente, que es lo mismo que hacía la infantería. Vente para acá.
que es lo mismo, ya sabéis. O sea, en otras palabras, ya sabéis lo que es la contramarcha. ¿Vale? La táctica de la contramarcha lo va a utilizar toda Europa. Los suecos la van a potenciar de una forma especial, de una forma mucho más racional que el resto. Por eso digo que muchas veces hablamos de las tácticas. O sea, perdonadme, yo no soy nada chauvinista. ¿Vale? Nada, porque además yo vengo de otra, digamos, de otra escuela de pensamiento y tal y cual. Yo no soy nada chauvinista, en el sentido de que yo soy muy amigo de llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Vale? Entonces, el tema de decir somos los mejores permanentemente, a mí eso me parece poco razonable. ¿Vale? Nosotros los españoles hacemos cosas espectaculares a lo largo de la guerra de los 80 años y durante ese periodo. ¿Vale? Pero hay también que darle mérito a nuestros enemigos que tenemos alrededor. ¿Vale? Holandeses, por un lado, pero especialmente suecos, van a ser los renovadores de las tácticas de infantería. Ya sabéis que la caracola no era otra cosa. Déjanos esto un segundito. Y si eres tan amable, quítate los 12 apóstoles. Venga, un voluntario. ¿Voluntario? Nadie se atreve, ¿eh? Venga, ahí medio. Venga, hay un tío valiente. Eso ya son 2 puntos para ti, ¿eh? Espera, yo me quito así para mantener la distancia de seguridad. Si chocolate, soy diabético. Sí, vale. Escucha, por la actitud te tienes que llevar otro. A ver, dale los 12 apóstoles. ¿Tú has cogido alguna vez un arcabuz? Sí. Vale, pues entonces ya no te estoy contando nada que tú lo sepas. Mirad, esto va a ser el salto cualitativo en aquel momento. Ya sabéis que a lo largo del periodo, efectivamente, España, inicialmente, y luego todo el mundo, va a potenciar cada vez más el número de armas de fuego por cada uno de nuestros tercios o cada uno de nuestros regimientos. Acordaros que nosotros, una de las cosas que decimos muy mal es aquello de los tercios de Flandes. Porque curiosamente se nos olvida un detalle muy importante, los tercios no son de Flandes, los tercios es donde estén destinados, ¿vale? Pero también hay una cosa que se nos olvida, y eso es injusto. Nuestro ejército, el ejército imperial, el ejército de la monarquía hispánica, el ejército español, ¿qué coño? ¿Vale? Es un ejército plurinacional, donde había muchos más regimientos que tercios. ¿Vale? Entonces, a ver, no nos olvidemos de todos esos, digamos, no españoles que luchaban, no españoles de nacimiento, cuidado, no de corazón, ¿eh? Hay una diferencia importante, ¿eh? Luego os cuento, si queréis, para que os toque el corazón y la fibra sensible, la historia de un tal coronel Salm, ¿vale? Que era alemán de nacimiento, y el grado de implicación con nuestra bandera, que era la suya, ¿vale? De este hombre. Bien, pues lo que os quiero contar es lo siguiente. España se da cuenta de que efectivamente cada vez tiene que ir reduciendo, ¿vale? Y en eso también somos innovadores, el número de piqueros con respecto a la potencia de fuego, que es la que al final va a dar la capacidad táctica de ganar las batallas, ni más ni menos. Entonces nosotros, de empezar con 2.000 piqueros, paulatinamente los piqueros van a ir perdiendo, digamos, importancia dentro del tercio o dentro del regimiento, precisamente para dárselo a los arcabuceros. Y después de los arcabuceros, a los mosqueteros. ¿Sabéis que hay la diferencia entre mosquete y arcabuz? Mucha gente la confunde, porque todo el mundo piensa que, curiosamente, el arcabuz es el arma pesada, y es a la contra. Es el mosquete el arma pesada, ¿vale? El mosquete, estéticamente, por fuera, son muy parecidas, son prácticamente idénticas, ¿vale? La única diferencia que es que el calibre del arcabuz es superior, de manera que el peso es mucho más grande. Un arcabuz estaría pensando entre 4 o 5 kilos, ¿vale? Y sin embargo, un mosquete podía llegar a pesar hasta 13 kilos, ¿vale? Ya os cuento una cosa, intentad mantener en línea recta 13 kilos. ¿Vale? Hacía falta la famosa horquilla para poder apuntar, ¿vale? Ya os podéis imaginar que los arcabuceros, digamos que era una especie dentro de los hombres de protección de fuego, o sea, de armas de fuego, eran, digamos, la infantería ligera, que se podían desplegar con más facilidad, y los, ¿cómo se llama? Y los mosqueteros realmente estaban en un segundo escalón precisamente por el peso de sus armas, ¿vale? Bien, ¿qué os quiero contar con todo esto? Quiero explicaros lo que significaba disparar a este trasto. ¿Tú sabes disparar? O sea, ¿sabrías hacer los pasos para disparar uno de estos? Los pasos no, yo esto lo cogí inténtalo. En Belmonte. En Belmonte, ahí estaba mi hermano. Venga, a ver, ¿quién se los chiva? Venga, a ver, inténtalo tú. Primero es cargar, ¿no? Claro, lógicamente, pues empieza. Obviamente. Bueno, pues digo yo que tendría que meter primero... A ver. Primero tendría que colocar tela, munición... perdón, no, pero tela, dime el orden. Tela... No, evidentemente. Algo tiene que dar la ignición para el disparo. Entonces primero cargo de pólvora efectivamente con un apóstol, cargo... Meto la tela, meto el proyectil, sí, señor. Saco la baqueta, sí. Presiono, baquetea, bien, luego bien. Tengo que tener mucho cuidado con la mecha, montar, bien, y... Pero, amigo.
¿Y? Ahí falta algo. No, mecha, vamos, sí, claro, tiene razón. Sí. Pero aquí tiene que haber algo. Ah, bueno, tiene que haber lo que hace la ignición, la chispa, el pedernal, ¿no? No hay pedernal. ¿Qué piedra hay? Ninguna. ¿Con qué se ceba? ¿Con más pólvora? Bravo, otro punto, va, caballero. Efectivamente. ¿Con pólvora también del apóstol? No, a ver, por temas personales, y esto, vaya mi disculpa por anticipado, yo tenía un montón de cosas que traeros hoy. Lo que pasa es que se me ha complicado un poco la semana, ¿vale? Y vamos a dejarlo así. Entonces, iba a traer los diferentes elementos que es lo que se llama el recado. ¿Vale? El recado del arcabucero era todos los elementos que tenía que llevar el tío, ¿no? Hoy hemos venido a mínimos, y mira que no está mal, pero hemos venido a mínimos porque en realidad son muchos más elementos, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí enganchado iba una polvorera de un tamaño mucho mayor que servía para dos cosas. Esa pólvora tenía un grado más fino y se cebaba directamente la cazoleta. Esto es una cazoleta que tenía un oído que comunicaba digamos, la cazoleta externa con la recámara interna, ¿vale? Entonces, efectivamente, la mecha se mantenía siempre, y muy importante, encendida por los dos extremos, siempre. ¿Por qué? Porque precisamente como nosotros luchábamos en Flandes, ¿qué pasaba en Flandes? Humedad, de la meteorología. Efectivamente. Mirad, un sistema muy típico español, y nosotros que somos españoles deberíamos estar orgullosos de ellos, es vosotros lo habéis dicho 1000 veces, el chambergo de la Legión, ¿vale? El chambergo no es otra cosa que la evolución lógica de los chambergos de nuestros tercios. ¿Por qué? El chambergo tenía un valor, o mejor dicho, dos valores. Joder, es que no tenemos ninguno aquí, qué pena. ¿Ves? Esto es una de las cosas que tenía que haber traído. El chambergo ya sabéis que es un sombrero de ala ancha, ¿vale? Con un ala especialmente grande. Tiene dos valores. Uno, la mecha muchas veces, precisamente por la climatología, se ataba alrededor de la cabeza del soldado, tapándolo del frío, de la lluvia, de la humedad, con las alas del sombrero. Factor número uno. Y el factor número dos, y súper importante, y os lo dice alguien que ha disparado en línea. Apunta. Cuando el arcabucero disparaba, ocurría lo siguiente. La mecha encendida caía sobre la cazoleta llena de pólvora, que producía una explosión externa, pum, para arriba, ¿vale? Y pasaba esa explosión al interior de la recámara y producía una segunda explosión con la que se proyectaba la bala. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Fijaros, esta chapita, que parece que no tiene ninguna importancia, es fundamental, porque lo que hace es que, aunque parezca mentira, proyecta la explosión lejos de la cara de él. Claro. Es arriba y a la derecha. ¿Vale? O sea, la explosión nunca va a la izquierda, va a la derecha. Ahora bien, fijaros lo del chambergo, simpaticísimo. El chambergo tenía un valor para los soldados, porque cuando estamos hablando de centenares de hombres disparando en línea, si el disparo de él, que está a mi izquierda, sube arriba y a la derecha, exacto, me quema la cara. Y además, escuchad, es un antecedente del sistema de expulsión de las armas modernas. Lo que pasa es que esto os garantizo una cosa, esto es... mirad, yo estuve, para que os hagáis una idea, en uno de los eventos más espectaculares que hayáis podido nunca ver, el 200 aniversario de Waterloo, ¿vale? Éramos 8.600 recreadores. Sabéis que murieron 4 personas. O sea, no es broma, murieron 4 personas. Tuvimos 380 heridos, ¿vale? Entre ellos, uno de mi compañía, además muy grave. Fijaros, uno de los momentos tremendos es que cuando mi línea, además yo mandaba, curiosamente, la última compañía del último batallón, del último regimiento, de la última brigada, de la última división del ejército, o sea, mi compañera el flanco del flanco, o sea, a mi izquierda no había nada más, había campo, ¿vale? Eso significa que yo estaba abierto a los ataques de la caballería francesa, porque en este caso yo iba de Highlander escocés, ¿vale? Bueno, pues mi compañía de escoceses, ¿vale?, que estaba integrada por españoles, australianos, neozelandeses y alemanes, ¿vale?, se encontró con, o sea, para que os hagáis una idea, se nos daban órdenes de disparo permanente, ¿vale? Y los disparos eran, o sea, ya os podéis imaginar 8.000 tíos disparando al mismo tiempo. Es algo digno de verse, o sea, no habéis visto nada por el estilo. Bueno, pues os garantizo una cosa, las quemaduras, pese a los escudos de los mosquetes, estaban en las caras de todo. ¿Por qué? Porque este es el sistema del siglo XVI. En el siglo XVII, ¿vale?, y diréis, no, en el siglo XVII no puede ser. Pues sí, señor, en el siglo XVII se empieza a utilizar ya el pedernal. Y el pedernal es una mejora a nivel de disparo, pero tiene un defectillo, el condenado, que seguro que no lo vais a buscar nunca en un libro de historia porque no os lo van a explicar. El pedernal tiene la puñetera costumbre de desintegrarse, ¿vale? De manera que al quinto disparo el pedernal va perdiendo lascas que se le van clavando en la cara al de al lado.
¿Vale? Bueno, pues no os podéis imaginar cómo traje yo la cara. Pero bueno, a lo que voy. Y eso que iba oficial, que iba de libero. Pero bueno, a lo que voy. Fijaros. Mirad lo que ha tardado todos esos pasos en disparar. Pues ahora vamos a sumarle a este arma que curiosamente tenía muy poca puntería. Estas primeras armas no están hechas en cadena, no hay una producción industrial, estamos pre-revolución industrial, de manera que se tenían que hacer ¿cómo se llama? Por armeros, exactamente, por artesanos armeros, con más o con menos tino. Significaba que cada soldado tenía que hacerse su propia munición, porque no había armas estandarizadas. O sea, el mosquete de este señor, claro, exactamente, su calibre. El mosquete de este señor no era el mismo que el tuyo. Y el mosquete de este señor que va a tu lado tampoco era el mismo que el tuyo. De manera que cada soldado era responsable de hacerse su munición. Pues sumadle, fijaros, una munición imperfecta, que parecía más un huevo que una bala, ¿vale? Con un cañón de ánima lisa, con todas las imperfecciones interiores, hacía que en el interior del cañón la bala hiciera esto. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ay, que se me ha ido! ¿Vale? Bueno, pues fijaros. Lo que ha tardado él, vamos a ponerle aproximadamente un minuto, ¿vale? Normalmente es un poquito menos, pero bueno, un minuto en disparar sin capacidad de darle al blanco, ¿vale? Por encima muchas veces los españoles decíamos, por encima del doble de una pica, es tirar pólvora, mecha y balas. No es verdad, era una exageración. Un día os contaré el porqué, ahora no me voy a parar. Pero es verdad que por encima de los 35 o 40 metros era muy difícil darle al enemigo, ¿vale? Muy difícil. Entonces, yo os hago una reflexión. La caracola, o sea, en este caso para la infantería, que no es otra cosa que... Ponte uno delante. Ahí. Lo que hacía, ya sabéis, lo que hacía la infantería de toda Europa era la contramarcha, que eran, pongamos, 10 hombres en línea por 10 de fondo, ¿vale? Que iban avanzando al enemigo, pum, pum, purum, pum, purum. La primera línea apuntaba, dispara, ¿vale? Pum, y te retiras detrás de... Exactamente, detrás de mí, segunda línea, apuntaba y disparaba. ¿Bien? Efectivamente. Pero, y claro, daros cuenta de una cosa. El fondo, y esto es importante que lo entendáis porque luego vamos a hablar de un periodo completamente distinto. El fondo de la línea era normalmente 10 de fondo, precisamente para que esa recarga diera tiempo. Daros cuenta de una cosa. Hay estudios que dicen que, y me los creo, porque lo he vivido, que sobre todo en Flandes, 9 de cada 10 disparos, fijaros lo que os digo, 9 de cada 10 es lo que llaman los ingleses misfire. O sea, no se disparaba. Por la humedad, por el viento, por la tal. O sea, llegaba el tiro, hacía así, clac, y no tal. Y se tenía que replegar sin llegar a disparar. Imaginaos la falta de cadencia de tiro ante el enemigo, ¿vale? O sea, ya os podéis imaginar que la climatología influía considerablemente en las batallas. Bien, lo que os quiero contar es lo siguiente. Imaginaos 10 hasta el fondo, ¿vale? Esto lo hemos hecho 2 personas, única exclusivamente, pero cuando se hace en un campo irregular, lleno de muertos, lleno de humo y tal y cual, las formaciones no son, o sea, no os vayáis a pensar que es una línea magnífica, ideal, todos en línea recta que van hacia el enemigo, en absoluto. Porque cuando tú te tienes que replegar con todo esto pegado al cuerpo, más un arma especialmente larga sobre tus compañeros, tú tenías un tío a tu izquierda y otro a tu derecha. Significa que casi te tenías que pegar con ellos. Os recuerdo que las mechas iban encendidas. Y os recuerdo que el tío iba cargado de pólvora. Y la cara tostada. No. La cara tostada del disparo de tu compañero. Claro, bueno, eso lo... Pero ya... Era muy normal las explosiones dentro de la propia unidad. Porque tú te estabas replegando sobre líneas imperfectas con mechas encendidas. Tan sencillo como eso, ¿vale? Lo que os quiero contar con todo esto es la dificultad. Los sistemas de combate del periodo tenían una serie de dificultades inherentes al propio combate, ¿vale? Entonces yo os hago una pregunta. Bueno, oye, dale un aplauso por Dios, tú ya tienes dos para el caballero, porque vamos, se lo ha merecido, aunque solo sea por estoicismo español, Sí, señor. Eso no sobra, di que sí. Bueno, pues escuchad, lo que os quiero contar con esto es lo siguiente. Esto es lo ideal, y esta es la táctica del momento. Pero la táctica y lo ideal están lejos de ser lo mejor, ¿vale? Y os hago una pregunta. Si es un arma que se tarda una barbaridad en cargar, que está sujeta a las inclemencias climatológicas, que no tiene puntería y encima que puede generar hasta explosiones... Perdón. No os asustéis, que se me ha sacado la boca. Por eso estoy tomando las pastillitas. Perdona. Una vez. Si esto todas estas desgracias las genera el mosquete o el arcabuz, ¿qué valor militar tiene? ¿Tiene valor militar o no?
¿Por qué? Para empezar, nos anticipamos, o sea, no tenemos el enemigo aquí delante, sino que lo vamos a frenar en la lejanía, lo cual nos da una posibilidad también tanto de movilidad, porque lo vamos a frenar allí, así que nosotros nos podemos mover. Pero escucha, pero tú estás idealizando, tú estás idealizando una cosa que tienes razón, cuidado, que tú le vas a dar al enemigo. Claro. Pero le voy a dar si es masivo, ¿no? Entonces necesito organizar líneas y baterías. Claro. Constantes. A eso vamos. Sí, lo ha dicho muy bien. Es para pillarte, pero perfecto, es verdad. A ver, en realidad yo estaba buscando una solución más infantil y más sencilla. Cuando yo voy a colegios, institutos y hablamos de estos temas, muchas veces los niños nos sorprenden. Porque dicen las cosas más simplonas y que son las más lógicas, nada más. Cuando yo pregunto, ¿entonces esto funciona para algo o no? Y dice, claro, es que no había otra cosa. Y es que realmente la solución es esa. Es que no había otra cosa. Fijaros una cosa. Voy a contar un detalle simpático. Este es el sistema de disparo, o sea, la mecha, ¿vale? Del principio, del siglo XVI y una parte importante del siglo XVII, ¿vale? Curiosamente, a principios del siglo XVII, ¿vale?, ya existía otro sistema, ¿vale? Bueno, había otros dos sistemas más, en realidad. Había la famosa... Magnífico, punto para el caballero. La rueda, las pistolas de rueda, que normalmente se utilizaban porque eran muy caras, era como un mecanismo de un reloj, que trajimos uno la última vez que vinimos por aquí, tú te acordarás, ¿vale? Una en la bota. Bueno, pues la rueda para la caballería, pero eran armas extremadamente caras. Y por otro lado, curiosamente, ya existía, aunque parezca mentira, la chispa, o sea, ya existía el pedernal. Entonces yo os hago una pregunta. Si ya existía el pedernal, teniendo en cuenta que es una mejora en la producción de armas, ¿por qué no se utilizaba masivamente? Porque varía mucho dinero y una arma de noble o de gente con dinero, no de más. Casi. Una tecnología cara, apoyando lo que dices tú. Pero escucha, el pedernal no es especialmente caro, porque realmente... La tecnología. No es especialmente caro. ¿Sabéis lo que era carísimo? Y por eso... y luego os explico una cosa simpática. Las armas rayadas. Pero hay que esperar un poquito más, ¿eh? No mucho. No, pero escucha, no te vas. Sigue siendo animalisa. Sigue siendo animalisa. Escucha, no te vas tan lejos, ¿eh? Cuidado. En el 18 ya existía el arma rayada, ¿vale? Pero curiosamente, fijaros, ya que habéis hablado antes, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuando efectivamente ya hacía más de 100 y pico años que existía el arma de ánima rayada, se utilizaba animalisa. ¿Por qué? ¿Pero el ejército? Porque él en 1860, cuando efectivamente, desde 1750, o sea, 100 años, más de 100 años antes, y con una América industrial, ¿vale? Porque de antes no le daban armas de animales, o sea, armas de animal rayada al ejército. Y resulta que los dos bandos combaten los dos con ánimas lisas. Absurdo, ¿no? ¿O no? A ver, perdona. ¿Dónde, perdona? Sí, cierto, porque eran muy caras. Pero claro, eso es al principio. En 1750, 1780, es cierto, eran armas de nobles porque el ánima lisa, rayada, era especialmente cara a nivel de producir. Eso es lógico. Pero ¿y en 1860? 100 años después, en plena época donde efectivamente el Colt ya estaba funcionando, ¿tal? Sí, antes hablábamos de la munición, ¿tiene algo que ver la munición? Aunque os parezca mentira, el ejército de Estados Unidos, bueno, el ejército de Estados Unidos no, mentira, eso es una chorrada lo que acabo de decir, no es verdad. Los ejércitos, no el de los Estados Unidos, todos, ¿vale? Y curiosamente habían valorado, ya desde la época napoleónica, ¿vale? Porque ya estaba disponible, que resulta que, uno, que era caro, y dos, sobre todo, no era tanto por el tema del coste, sino por una cosa más tonta todavía. Porque consideraban que como se seguía combatiendo en líneas, ¿vale? La carga del ánima rayada requiere bastante más tiempo. Para que eso os una idea, y además es verdad. O sea, yo os pongo un ejemplo. El famoso fusil Baker británico, que es el de los francotiradores, el famoso regimiento 95 de rifles, la carga hace falta casi más del doble que para hacer un disparo de ánima lisa. Precisamente porque la bala, al tener menos, digamos, holgura, hay que meterla con muchísima delicadeza, ¿vale? Entonces, curiosamente, primó la cantidad de fuego sobre la calidad de fuego, ¿vale? Sorprendente.
sorprendente. Paulatinamente se va perdiendo. Yo os pongo un ejemplo. El ejército francés napoleónico, que era el rey de los campos de batalla del siglo XIX, no utilizó nunca armas de ánima rayada. Sin embargo, el ejército británico, sí, en muy pequeña cantidad. Cuidado. El famoso King's Royal Rifle Corps, el 60 de línea, el 95, etcétera, etcétera, que fueron, digamos, unidades pioneras en ir introduciendo, ¿vale? Volvemos a lo mismo. No porque existiera el arma, se utilizaba el arma, ¿vale? Importante, te lo digo porque muchas veces nos encontramos con mucha gente que dice, no, porque el arma, el mosquete, o sea, el pedernal no existía en esta época, sí existía. Pero te voy a contar el por qué y a quién se le daba, no lo vais a creer. Sí se le daba a determinadas unidades. A todos aquellos soldados que guarnecieran los polvorines. ¿Por qué? Porque no había mechas. Bravo, otro para ti, claro. Porque claro, como tenés que estar con la mecha encendida guarneciendo un polvorín, mal rollo. Bueno, pues a estos sí se les daban mosquetes con pedernal, precisamente por lo que aquí he dicho. Sí, señor, muy de sentido común. Ese es el tema. Bien, bueno, pues fijaros, hemos acabado con este señor, que a todos los niveles, ¿vale? Mira que te lo dije, a todos los niveles hemos acabado con él. Precisamente por la llegada de este otro señor, ¿vale? Este otro señor, aquí, que alguno de vosotros sabría cómo se llama, ¿no? Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Ah, tío, estás arrasando, ya, vale, ya, ¿eh? Bien. Bravo. Dígase. Un lasquenete, ya sabéis, los mercenarios por definición alemanes, ¿vale? Que tanto podían ser imperiales, o sea, servir a nuestro señor Carlos V, como podían ser las famosas bandas negras, ¿vale? Que luchaban contra los españoles, o sea, a manos de, bajo los ducados de Francisco I de Francia. ¿Vosotros qué diréis que es este? ¿De los nuestros o del enemigo? ¿Quién ha dicho eso? Llevando la alabarda sería imperial. ¿Por qué? Pues porque nuestro grueso de ejército era apoyado sobre la infantería, no como los franceses que se apoyaban en la caballería. Entonces, eso no significa que no haya unidades de infantería. No, claro que no. Y tampoco significa que no haya unidades de caballería dentro de las tropas españolas. Pero para hacer frente al grueso pesado de sus ejércitos, con nuestra forma de combate, con nuestra revolucionaria forma de combate, esta era el arma adecuada para poder desarticular una caballería pesada. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pues no. Pero me ha quedado bien. Te ha quedado de puta madre. Escucha, las cosas como son, Te ha quedado además convencido, No, porque, y os lo puedo demostrar con un cuadro que todos conocéis, que es la rendición de Breda, señores míos. Luego os cuento que lo tenéis por ahí atrás. Mirad, no, en realidad os he dado una pista, pero no me habéis escuchado. No me habéis escuchado, no ponéis la orejilla, os vamos a sorprender a todos. He dicho, hace un segundo, por un lado estaban los lasquenetes alemanes que servían a nuestro señor, y por otro lado estaban las bandas... A ver, el alabarda es un arma para todo el mundo, ¿vale? No existen... A ver, escuchad, volvemos a lo mismo. Nosotros somos punteros por el uso de las armas, pero no porque tengamos armas especialmente fantásticas. La alabarda es un arma que ya desde el siglo XIII, XIV, se está utilizando en toda Europa. Esto también lo utilizaban unos y otros, ¿vale? Sirve, ya sabéis que técnicamente sirve para desmontar al caballero de 40 maneras distintas, da igual. No es una cuestión de que sea nuestra o suya, ¿vale? En realidad, este señor puede ser cualquier cosa, pero teniendo en cuenta que prima el negro, porque efectivamente esos lasquenetes franceses... ¿Qué? ¿Que te retiras? No puedo más. No me extraña, venga, perdona. Darle un aplauso porque se lo merece el hombre, Cuidado con la espada, que vas matando a todo el mundo. Bueno, pues, pobrecillo, hombre, es que es un esfuerzo, hombre, claro, está amarillo, no está verde, no se ha jodido. Yo recomiendo que lo pongáis, por eso te digo, pero bueno. Bueno, pues quitando a este hombre que se nos muere, ¿vale? Sí, exactamente, estamos delante de un lasquenete, en este caso, una banda negra, Mira, para que veas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a la infantería mercenaria del momento, ¿vale? Ya sabéis que, curiosamente, los mercenarios van a funcionar muy bien, inicialmente, bajo la bandera española, especialmente, de la monarquía hispánica, de la monarquía hispánica, mucho más que debajo de la bandera francesa, ¿vale? De los lises, por una cuestión, volvemos a lo mismo, táctica, por la superioridad táctica nuestra,
¿vale? No porque ellos sean muy guapos y nosotros somos muy feos, sino nosotros lo hacemos mejor, punto. Bueno, pues fijaros, el comentario es lo siguiente. Los lasquenetes, por término general, lo que hemos hablado para esas unidades primigenias españolas es válido para los lasquenetes. Normalmente había arcabuceros, había ballesteros y arqueros incluso, ¿vale? Alabarderos, ¿vale? Y tenían un arma especial que era muy simpática, que no hemos bajado o... Ah, que está ahí, perdón. Ah, eres un tío majísimo, ¿vale? Gracias. ¿Solo? Ya te digo, ni para empezar. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada. En realidad, esta no es la buena, ¿eh? Esta también es un arma del periodo, ¿vale? En realidad, exactamente, tiene razón. Esta es claro, efectivamente, es, ya sabéis, el doble sueldo, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Que era un arma extremadamente grande, una espada que llevaban determinados lascanetes, los más fuertes y tal y cual, y más echados para adelante, y el portador se llamaba el doble sueldo, ¿vale? Porque efectivamente se arriesgaba a algo. ¿A qué? ¿Qué hacía el doble sueldo de especial? Por sentido común. Rompía las picas. Bravo, punto para ti. Efectivamente, los dobles sueldos con mucho valor se ponían por delante de la línea del enemigo y efectivamente iban partiendo las puntas de las picas del enemigo. Tan sencillo como eso, ¿vale? Ya os podéis imaginar que efectivamente queda muy guay de contar esto, pero no es especialmente práctico, ¿vale? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces el famoso doble sueldo cada vez va teniendo, de hecho desaparece muy rápido de escena, ¿vale? Bien, los lasquenetes, fijaros... La esperanza de vida me imagino que sería también... Claro, porque, escucha, yo estoy partiendo de la pica, o sea, tú imagínate una formación de piqueros, bien cerrada, y aunque mandaras 10 tiros de estos, el segundo piquero que estaba por detrás de ti le metía la pica en las narices. Hombre, ya te lo digo yo, te pusieras como te pusieras. Por eso te digo que como táctica... Pero bueno, bien, a lo que voy. Fijaros, yo no sé si os han contado alguna vez que, por ejemplo, mira, cuando nuestro Carlos, es un tío magnífico, hay que reconocerlo, es un tío que es admirable. Es una persona que es, sobre todo políticamente, es un tío innovador, ¿vale? Porque el concepto, digamos, de Estado, como lo tenemos en este momento, lo va a crear él, ¿vale? Y eso va a crear instituciones fijas que duran hasta la actualidad. El Ejército Español. Nosotros, fíjate, posiblemente el ejército que tenga más tradición y más apoyo de su sociedad sea el británico, ¿vale? Pero el ejército británico es del año 1660, el nuestro es de 1536. O sea, nosotros los españoles deberíamos estar pegando volteretas, ¿vale? Y chuleando delante de todo el mundo precisamente por lo que nosotros tenemos. ¿Quién lo diría, eh? Sin embargo, tenemos, para que veáis la filosofía de aquella sociedad y la filosofía nuestra. Aquella sociedad protege a su ejército y nosotros al revés nos dedicamos a denostarlo y a humillarlo siempre que tenemos oportunidad, ¿vale? La diferencia es radical. Pero bien, a lo que voy. Fijaros, a raíz de la creación de nuestro ejército, 1536, curiosamente los mercenarios que seguimos utilizando, por supuesto que sí, cada vez van a ir, digamos, teniendo menos importancia dentro de nuestro ejército. Por una cuestión muy simple, o sea, porque precisamente tengo una infantería mucho más gallarda y fiable que la que pueda comprar. Por dinero, es la lealtad. Efectivamente. Pues sabéis lo que hacía Alba, ¿no? En sus primeras campañas en Flandes, al comienzo de la Guerra de los 80 años, el tío compraba a los mercenarios no porque los fuera a utilizar, porque no los utilizaba, sino para restárselos al enemigo. Y simplemente los compraba y decían, no, vosotros no hagáis ni el huevo, ¿vale? Ya sabéis que los lasquenetes tenían una frase simpaticísima. Decían, Dios de las batallas, dadnos 100 años de guerra y ni uno de batalla. ¿Vale? Pues ya te lo describían ellos directamente. O sea, ellos estaban dispuestos a no hacer nada porque, total, me van a pagar igual. Y efectivamente, Alba estaba dispuesto a restarle fuerza al enemigo, ¿vale? Comprándolos, pero sin utilizarlo. Tan sencillo como eso. Y efectivamente, paulatinamente, este tipo de soldado, precisamente porque es un mercenario, va quedando eclipsado, ¿vale? Bueno, daros cuenta de una cosa. Seguimos. Lo que pasa es que me han metido ya caña y entonces ya os tendría que explicar cómo acabar con el sistema táctico de los piqueros. ¿Quién me lo podría explicar? Porque, efectivamente, ese muro de contención o ese obstáculo de tanque que son los piqueros, con esos arcabuceros detrás, ¿vale? Y sobre todo, cada vez que vamos avanzando en el periodo y vamos metiendo más y más y más armas de fuego, nos vamos dando cuenta de que cada vez son más invencibles, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo acabaríais con ese sistema táctico? Porque, explícamelo. No, porque el regimiento, escucha, el regimiento y el tercio en realidad es lo mismo. La acepción cambia. Uno tiene coronel, otro tiene maestre, pero es lo mismo.
¿vale? Artillería, efectivamente. Gana el caballero. Pero explícamelo, porque lo que acabas de decir tú está guay, pero tiene un defectillo. Claro, pero espera, el problema es que no habéis pensado que la artillería tenía un problema. Estamos en el siglo XVI y XVII, ¿vale? La artillería, daros cuenta de una cosa, si tú te pones a mirar las batallas como entendemos, no sitios, ¿vale? Os daréis cuenta de que en ese periodo, en esos 200 años, hay muy pocas batallas, poquísimas. Hay muchísimos sitios, centenares de sitios, ¿vale? Pero batallas, muy pocas, ¿vale? Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la artillería se consideraba, o sea, como era algo tan extremadamente caro, se consideraba que era un arma efectiva precisamente para la guerra de asedio, con lo cual los calibres de los cañones eran descomunales. El problema de eso es que cada vez que se emplazaba en un campo embarrado que tenía que ser metido y sacado con bueyes y tal y cual, el cañón no avanzaba ni retrocedía con los avances y los retrocesos de tu gente o del enemigo. Entonces, se clavaba. Podríamos decir como con la aviación bélica moderna claro, destruye, pero no conquista. Claro, pero yo te hago una reflexión. Claro, efectivamente, pero yo te hago una reflexión. Si efectivamente tú eres consciente de que efectivamente la artillería en un momento determinado no te va a dar apoyo, ¿vale? Y tú tienes allá los tercios españoles, ¿cómo acabas con ellos? Porque los tíos con que... a ver, sigue con el razonamiento, venga, va. Entiendo que con el paso del tiempo pues fueron mejorando las armas. ¿Qué armas? Explícamelo. ¿Pólvora? No, pólvora es la misma. Piensa que la pólvora sin humo tiene que ser hasta el siglo XIX. No, uy, va. La pistola tiene muy poca punta. La pistola, daros cuenta de una cosa. Bueno, el caballero lo ha explicado antes fantásticamente bien. Yo voy a hacer una puntualización. La caballería, el combate de caballería, la caracola, ¿vale? Pero no solo la caracola, sino también el combate entre jinetes. Curiosamente, los soldados se disparaban al toque. O sea, me explico. El tío le ponía en el pecho la pistola en el otro. Porque imaginaros, si el mosquete con esa longitud de cañón ya no tenía puntería, imaginaros la pistola. Entonces lo que hacía era directamente sobre el pecho hacía fuego. No, escuchad, os digo, ojo, no es alegórico, es tocando con el pecho a quemarropa. Dime. En la guerra de secesión la caballería suiza usaba estas escopetas con cañones recortados. Claro, cargado de monedas además, sí, los cartuchos cargados de monedas, sí, precisamente para qué tal, totalmente de acuerdo. Claro, pero no me habéis contestado. ¿Cómo lo solucionamos? No, todavía esto está por nacer. Yo te pongo un ejemplo. Todos sabéis, y tenéis el cuadro ahí arriba, por lo menos yo lo he visto, todos habéis visto Rocroi, el Rocroi de Pérez Reverte porque es suyo y de Augusto Ferrer Dalmau que se lo pintó, ¿no? ¿Cómo nos ganan los franceses en Rocroi? Porque cuidado con la película, ¿eh? Cuidado con la triste, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es puro cachondeo. Es un hostigamiento de caballería. Lo que se ve ahí, no tiene nada que ver con la historia. Cuidado, lo que se ve ahí es simplemente para coger. Mira, yo lo utilizo cuando monto exposiciones, ¿vale? Simplemente para hacer cortes. ¿vale? Y, ojo, y yo he montado con el general Muro, que no sé si anda por aquí, una en Breda. En Breda, en el castillo de Breda, hemos montado una exposición, ¿vale? Que bueno, un día os cuento los chacarrillos que fueron buenísimos, ¿no? Porque cuando llegamos ahí vestidos de tercios, pues casi a pedradas, ¿no? Y luego al revés, me querían hacer un monumento. Pero bueno, pues os contaré una cosa. Lo que ocurre en la película, yo lo utilizo básicamente para contar despropósitos. Y hago pases para que os riáis. Porque la gente cuando le haces ver los errores garrafales de la película, la gente se ríe. ¿Vale? Hay milagros, hay cosas anacrónicas, hay cosas increíbles en la película, ¿vale? Pero olvidaros de lo de la película. ¿Cómo nos derrotan los gabachos en Breda? Porque curiosamente, yo solo os hago una observación, los tercios españoles no dan, y en este caso tercios porque son los últimos que quedan, no el ejército español, los tercios españoles a lo largo de la jornada de Rocroi no dan ni un paso adelante ni uno atrás, mueren en la posición inicial. Pero explícamelo, si no podían traerla. Bravo, ahora sí. Mirad, el gran renovador, y hay que quitarse el sombrero y decir ole, 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 porque es verdad. Y escucha, y mirad, hay una cosa que los españoles tenemos que empezar a entender, que es lo siguiente. El denostar a nuestros enemigos es un error. El tema de reírnos permanentemente es un error. Yo digamos que yo lo que he mamado a nivel histórico precisamente son del lado contrario del charco, o sea, la manera de pensar británica, que es al revés. Si vosotros pensáis que los ingleses se ríen de los españoles cada vez que ellos nos han derrotado, estáis totalmente equivocados. Es exactamente lo contrario. Nos vanaglorian. A día de hoy,
ellos sigan hablando con respeto reverencial, mucho más que nosotros, de la Armada. Y le siguen teniendo, no solo miedo, o sea, no te estoy con miedo porque no, pero ese respeto, ¿vale?, a un enemigo que fue batido casi de casualidad, ¿vale? Y con el tema de Blas de Lezo, que en España se están diciendo auténticas subnormalidades, ¿vale? Y además totalmente mentira, y os propongo que investiguéis la historia real que hay detrás del asunto. Curiosamente, la cantidad de tonterías que se están diciendo sobre lo que hicieron o lo que dejaron de hacer los ingleses allí, yo os recomiendo que le echéis un vistazo con microscopio electrónico. Y si no, vengo yo un día a contároslo, ¿vale? Y luego me apedreáis ahí en la puerta o me volcáis el coche, ¿vale? Pero yo os voy a contar la realidad del asunto. Empezando porque Blas de Lezo no era... Yo solo os hago una reflexión. Por supuesto que en Cartagena hay un héroe. Por supuesto que sí. Y es español. Pero no es Blas de Lezo. Es eslava. Es eslava. El comandante en jefe del ejército español y de la Armada es el virrey eslava, no es Blas de Lezo. Blas de Lezo era un oficial de la Armada cuya actuación es, hasta si me apuras, discutible. Porque Blas de Lezo pierde los 6 barcos sin hacerle una sola baja a los británicos. Entonces, el tío que resiste y lucha... Sí, dime, te escucho. El tío que resiste y lucha es eslava. ¿Quién se acuerda de eslava? Nadie. Ni Blas. Pero escuchad, es una vergüenza. Fijaros, yo me he encontrado cosas increíbles, como que resulta que hay una especie de guerra abierta entre los pro-eslava y los pro-Blas de Lezo, ¿vale? Y tendemos a hacer una cosa muy fea y muy hispánica, que es ensalzar a uno y coger al otro y meterle en el fango. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ni es una cosa ni la otra. Pero bueno, lo que os quiero contar es lo siguiente. Mirad, ese respeto reverencial nosotros también tendríamos que tenerlo por nuestros enemigos, ¿vale? Y curiosamente nosotros tuvimos un enemigo al que batimos, ¿vale?, de una forma sorprendente, que fue el ejército sueco, el ejército que creó Gustavo Adolfo de Suecia. Gustavo, ¿vale?, es un tío que hay que quitarles el sombrero con él porque fue un genio revolucionario, no un general, ni un ministro, sino él, el propio rey, cada noche se metía en su despacho, se ponía a analizar los sistemas de combate españoles, porque eran los más, y el tío decía, sí, esto está muy bien, pero podemos mejorarlo. Mejoró la famosa contramarcha que antes os contaba, mejoró la artillería, porque él se dio cuenta justo de lo que acabas de decir tú, decir, sí, la artillería de campaña, la artillería de sitio está muy bien para tomar una ciudad, pero esto no me va a dar ningún tipo de apoyo luchando a campo abierto. Entonces el hombre se empezó a dar cuenta de que necesitaba una artillería móvil, que va a ser la artillería a caballo, que todavía hay unidades del ejército español, de la Guardia Real, precisamente para dar apoyo de cobertura o apoyo de hostigamiento a la infantería en el avance y tal y cual, o sea, rebajando los calibres y rebajando los pesos, pero que pudiera apoyar a la infantería. Daros cuenta de una cosa, yo os lo cuento y además, si alguien os cuenta Rocroi tal y como fue, por orgullo, se acabó, vale, por orgullo hispánico, lloraríais, porque nos derrotaron, claro que sí nos derrotaron, nos pegaron una paliza, pero te voy a decir una cosa, hay palizas y palizas, y esa es una paliza con todo el honor del mundo, donde centenares, miles de hombres, ¿vale?, por el hombre que tenían a su derecha y por el hombre que tenían a su izquierda, no se movieron del sitio por responsabilidad comunitaria, ni más ni menos. Y otro día os cuento el asunto porque me están haciendo gestos y tal y cual. Bueno, vamos a repartir el regalo. Creo que en justicia ha ganado él. ¡Ay, que se la han llevado! Espera que se han llevado la monedita. Aquí. Ah, no. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. José Miguel. Muy bien, de verdad que... No, merecidísimo. Nos hemos quedado con ganas de más. Desde la Asociación 31 de enero, daros las gracias a todos los asistentes y especialmente a Tercios Viejos. Comunicaros que a partir de ahora también podéis haceros socio en la librería Tercios Viejos directamente. Sabéis que son 10 euros al año y además tenéis un 5% en toda la bibliografía que compréis. Si ya sois piqueros, con traer el carnet también os van a hacer socios. Y bueno, espero que compréis muchos libros, especialmente el de nuestro presidente, que ya va por la 3ª edición, que es España Miniatura, Juan Víctor Carboneras, que concluye el acto. Solamente muy rápidamente agradecerles a todos su asistencia en un día como hoy, que no ha sido nada fácil
poder organizar todo esto. Agradecer, por supuesto, a José Miguel, una vez más que esté con nosotros, a estos 4 hombres, finalmente no pudieron decir el pobre. Que me he quedado con el... Pero bueno. Merece la verdad que un aplauso muy grande cuando terminemos. Y nada, solamente emplazarles que estamos siempre a su entera disposición, porque el proyecto 31 Neotercios es de todos y para todos. Muchas gracias.